Aquí tenemos los 3 ejercicios. Dice, con 3 barras delgadas de largo L y masa M, cada una se fabrica la pieza de forma triangular de la figura 1. Determina el momento inercia de la pieza respecto a un eje perpendicular al plano de la figura que pasa por un vértice. La figura 1. En función de M y L. B, la pieza se pivotea un eje fijo P y se suelta de la posición mostrada en la figura 2. Y se pide construir un modelo energético y úselo para calcular la máxima rapidez angular que alcanza la pieza en el movimiento posterior si L es 0,8 metros y M 2 kilos. Considere despreciar el roce con el pivote y con el aire. Entonces lo que vamos a ver hoy día van a estar en condiciones de resolver este problema. Pregunta 2, dice, un disco que gira en torno a un eje fijo que pasa por su centro tiene una rapidez angular omega 0 en sentido antihorario. En t igual a 0 comienza a aumentar su rapidez angular con aceleración alfa 1,5 radianes al segundo al cuadrado. En t igual a 2 segundos ha girado una vuelta completa de t igual a 0. Se pide hacer un gráfico de la rapidez angular en disco en función del tiempo y úselo para calcular la rapidez omega 0. Bien, en el instante t igual a 1 segundo calcule la rapidez y dibuje el vector de velocidad del punto A ubicado en el borde del disco de radio 0,8 metros. Y en el instante 1 segundo determina el vector de aceleración del punto A. ¿Ya? Y el tercero dice, 2 discos homogéneos de igual masa M igual a 2 kilos, se sueldan para construir una polea y se instalan en un eje fijo sin roce que está fijo en un muro, como se muestra en la figura. Los discos son de radios R1 5 centímetros y R2 10 centímetros. Se pide A, calcular el momento de inercia de la polea respecto al eje. B, se enrolla el disco más pequeño y una cuerda de masa despreciable que en su extremo tiene atado un bloque de masa M igual a 3 kilos. Se pide construir un modelo energético y úselo para calcular la rapidez del bloque y la rapidez angular de la polea cuando la cuerda se ha desenrollado 2 metros desde el instante que se suelta el sistema de reposo. Considere el roce despreciable. No sé si hay dudas con esta pregunta. Akira, María Paz. No hay dudas, parece, ¿ya? Ok, entonces ahora vamos a ir a lo que corresponde a la sesión de hoy, que es la clase de ejercicios de cinemática rotacional, energía rotacional. Como siempre son 6 ejercicios, los 5 propuestos por la coordinación, más uno que puse yo. Vamos a ver el problema 1, dice, una rueda de radio R gira con rapidez angular constante omega en torno a un eje que pasa por su centro. Considere 2 puntos, el A ubicado en el borde de la rueda y el B ubicado en la mitad de la distancia entre el borde y el centro. Compare las magnitudes de las siguientes cantidades para ambos puntos: la rapidez, la aceleración tangencial y la aceleración radial. Aquí tenemos la rueda de la situación A. Gira con rapidez angular omega, no nos dice en el sentido si estamos suponiendo que es contra las manecillas del reloj, no nos dice cuál es el sentido de giro. Y aquí tenemos las velocidades tangenciales, BA y B sub B. El punto A está en un extremo del radio, el punto B está en la mitad. Por lo tanto, el radio del punto A va a ser R y el radio del punto B va a ser R medios. La velocidad tangencial en A va a ser omega por RA, o sea, omega por R. Y la velocidad tangencial del B va a ser omega por R sub B, que sería omega por R medio. Por lo tanto, aquí se puede establecer la comparación de que la velocidad tangencial en A va a ser 2 veces la velocidad tangencial en B. Eso respecto a la aceleración a la velocidad tangencial. Respecto a la aceleración tangencial, dice aquí, como la rueda gira con rapidez angular omega constante, porque dice que gira con rapidez constante, la aceleración angular va a ser nula. Y como la aceleración angular va a ser nula, la aceleración tangencial va a ser también nula en todos los puntos de la rueda, porque la aceleración tangencial depende del angular. La aceleración tangencial es la aceleración angular por el radio, y como la aceleración angular es 0, la aceleración tangencial es 0. Por lo tanto, esta situación no va a tener aceleración tangencial.
Y finalmente en la C se nos pregunta por la aceleración radial o aceleración centrípeta, que son las que están dibujadas acá. La aceleración centrípeta en A sería la frecuencia angular al cuadrado por R sub A, que sería omega al cuadrado por R mayúscula, y la centrípeta en B sería omega al cuadrado por R sub B o omega al cuadrado por R medios. Por lo tanto, aquí vemos claramente que como las rapideces angulares son iguales, lo que decide las magnitudes son los radios, y como el radio del punto A es el doble del punto B, por lo tanto la aceleración centrípeta en A va a ser el doble de la aceleración centrípeta en B. ¿Dudas con este? ¿Dudas con este? Para nada, perfecto. Ya. Problema 2 dice, una rueda de radio R, la misma rueda pero que ahora gira con una aceleración angular constante alfa en torno a un eje que pasa por su centro. Considere 2 puntos, el lado ubicado en el borde de la rueda y luego ubicado en la mitad de la distancia entre el borde y el centro. En un instante en que la rueda tiene rapidez angular alfa, compare con rapidez angular omega, quiero decir, compare las magnitudes de las siguientes cantidades para ambos puntos: rapidez, aceleración tangencial y aceleración radial. O sea, lo mismo que la 1, pero esta vez hay una aceleración angular. Respecto al anterior, como para una velocidad angular vamos a tener la misma situación, no cambia nada respecto a las velocidades tangenciales. El punto A va a tener, la velocidad tangencial en A va a ser el doble, la velocidad tangencial en A va a ser el doble de la de B. Aquí tengo que, me acabo de dar cuenta un detalle de que me alteré, están permutadas las velocidades. La velocidad angular es el doble, de A es el doble de la de B. Esta de acá es la de A y esta de acá es la de B. Tengo que corregir eso. Así que no cambia mucho. Déjame ver una cosa. Sí, tengo el mismo problema al otro lado. Ya. Ahora, ¿qué pasa en la B? Aquí estamos suponiendo que la aceleración tangencial tiene la misma dirección que la... Tiene el mismo sentido de giro que la aceleración angular tiene el mismo sentido de giro que la velocidad angular. Eso no está dado en el problema, si yo me lo supuse. Porque no está dicho cuáles son las direcciones. Dice, como la velocidad angular y la aceleración angular tienen el mismo sentido de giro, la aceleración tangencial tiene el mismo sentido de giro de la velocidad tangencial. Entonces, esta es la tangencial en A, esta es la tangencial en B, van a tener los mismos sentidos de las velocidades tangenciales. La aceleración tangencial en A va a ser alfa por RA, alfa por R. La tangencial en B va a ser alfa por RB, alfa por R medios. Por lo tanto, la tangencial en A va a ser 2 veces la tangencial en B. Va a ser el doble. ¿Ya? Y finalmente con las aceleraciones centrípetas va a ser lo mismo. Porque van a depender de la velocidad angular, que es la misma, la velocidad angular que es la misma en ambos puntos. Va a depender de los radios, que son los mismos. Por lo tanto, aquí también se va a cumplir que la aceleración centrípeta en A va a ser el doble de la aceleración centrípeta en B. No sé si hay dudas hasta acá. ¿Sí? Hasta aquí estamos todos claros, sí. Tenemos el problema 3. Ojo con este problema que es importante para el problema 1 de la tarea. Dice aquí, con dos varillas delgadas, cada una de masa m 5 kilos y largo L 1,5 metros, se fabrica el cuerpo rígido de la figura.
calcule el momento de inercia de este cuerpo respecto a un eje perpendicular de la figura que pasa por el pivote P. O sea, el problema de la tarea es esto mismo, pero que se completa el triángulo acá. Aquí estamos con 2 de los 3 lados. El problema de la tarea son los 3 lados. Entonces ustedes van a poder darse cuenta qué es lo que tendrían que hacer de más para completar el problema de la tarea. Aquí tenemos la situación. Entonces lo que vamos a hacer es componer el asunto de la siguiente manera, de que el momento de inercia total de la figura completa va a ser el momento de inercia 1 que corresponde a esta porción lateral, más el momento de inercia 2 que corresponde a esta porción que está acá abajo. Los vamos a calcular los dos aparte. ¿Ya? Y la suma del momento de inercia total va a ser la suma de esas dos partes. Aquí tenemos el momento de inercia 1, que es la barra que está inmediatamente conectada con el pivote P, y este caso corresponde exactamente a una barra delgada de masa M y longitud L girando en torno a uno de sus extremos. Este recuadro B indica datos de momento de inercia que venían dados en la tabla que vi en la clase anterior, y esto corresponde a 1/3 ml al cuadrado, de acuerdo a esa tabla. Una barra delgada de masa M y longitud L girando en torno de uno de sus extremos. Sería exactamente ese caso, entonces con eso tenemos directamente el I1. ¿Qué pasa con el I2? Si se fijan, podemos aquí armar artificialmente el triángulo equilátero y podemos determinar la altura, esta altura que va a ser el dato relevante acá, que es la altura del triángulo equilátero, que sería raíz de 3 medios por el lado. Entonces, lo que vamos a hacer aquí es aplicar el teorema de los ejes paralelos. Vamos a tomar como I2 del centro de masa el momento de inercia de una barra delgada de masa M y longitud L girando en torno a su centro de masa, que ese dato también estaba en la clase anterior, que es en este caso I2 centro de masa 1/12 ml al cuadrado, y vamos a aplicar el teorema de los ejes paralelos para llevar de acá, para calcular el momento de inercia trasladado a una distancia h de centro de masa. Entonces, aplicando ese teorema, el momento de inercia 2 sería el momento de inercia en el centro de masa, o sea acá, más la masa m por la altura al cuadrado, que es lo que nos llevaría hacia el punto P. Entonces nos quedaría 1/12 ml al cuadrado más m por esto que sería la altura, raíz de 3 medios L al cuadrado. Esto nos quedaría 3/4 L al cuadrado, entonces nos quedaría 1/12 más 3/4 ml al cuadrado, y esto sumado nos va a dar 5/6 ml al cuadrado, que sería esta distancia de acá. Y con eso sumamos, tenemos los dos I1 y I2 y podemos calcular el momento de inercia total, que sería I1 más I2, que sería 1/3 ml al cuadrado, más 5/6 ml al cuadrado, y eso nos llevaría a 7/6 ml al cuadrado, que sería el resultado final. O sea, con esto yo creo que por lo menos la primera parte de la tarea de la pregunta 1 la tienen casi hecha. Porque aquí la tarea lo único que tienen que hacer es que agregar este lado de acá, que es la misma situación del I1. Entonces, esa la tienen ahí casi servida. No sé si hay dudas. No, está bastante bien explicado. Sí. Ok. Genial, paso al 4 entonces. Problema 4 dice, una varilla no homogénea de largo L 1,5 metros y masa M 6 kilos puede girar en torno a un eje fijo que pasa por su extremo Q. El centro de masa de la varilla está a distancia 1 metro de Q. Se suelta la varilla desde la posición horizontal y cuando la varilla pasa por la posición vertical, su extremo P tiene una rapidez igual a 6,3 metros partido por segundo. Considere despreciar el roce con el pivote y el aire. Se pide A, calcular rapidez angular de la varilla en el momento que pasa por la posición vertical. Y B, construir un modelo energético y usarlo para calcular el momento de inercia de la varilla respecto al eje que pasa por su extremo Q. ¿Ya?
Y tenemos la situación. La pregunta es simple, porque tenemos la velocidad tangencial en el punto P, tenemos la distancia que es 1,5 metros aquí, que es este radio. Por lo tanto, sabemos que la velocidad en P, tangencial en P, va a ser omega por L. Por lo tanto, se puede despejar omega como P sub P partido por L. Lo que nos quedaría 6,3 metros partido por segundo dividido en 1,5 metros. Eso nos va a dar 4,2 radianes partido por segundo, que sería la rapidez angular en el punto P. Ahora, respecto a la situación B, para el modelo energético, en esta situación, un detalle importante, de que el centro de masa, para medir la energía potencial gravitatoria, uno mide para estas barras, se toman como referencia el centro de masa. O sea que, por ejemplo, si colocamos el nivel de referencia acá, la energía potencial gravitatoria va a estar a la altura del centro de masa. Aquí estamos colocando el nivel de referencia justo en el nivel del centro de masa abajo. Esta distancia acá es 1 metro. ¿Ya? En este caso esta distancia es 1 metro, la masa es 6 kilos. Aquí tenemos el modelo de gráfico de barras, donde tenemos que inicialmente en este punto vamos a tener puramente energía potencial gravitatoria. Y en el punto B, al final vamos a tener solamente energía cinética. Entonces inicialmente vamos a tener M por G por L, que es esta altura, que es la altura en la que está el centro de masa respecto a este eje de referencia. Y eso va a ser igual a 1 medio por, si estamos considerando, aquí estamos en energía potencial, energía cinética de rotación pura, va a ser igual a 1 medio por el momento inercia respecto al punto Q por la rapidez angular al cuadrado al final, que la calculamos en la parte A. Nos queda esta ecuación, estamos suponiendo conservación de energía, por lo tanto de aquí deberíamos poder despejar IQ directamente, que sería 2 veces mg por L dividido en omega al cuadrado, y el resto es evaluar. IQ sería 2 por 6 kilos por 10 metros segundo al cuadrado por 1 metro, dividido en 4,2 radianes partido por segundo al cuadrado. Se evalúa esto, nos va a quedar 1000 partido en 147 kilogramos por metro al cuadrado, o aproximadamente 6,80 kilogramos por metro al cuadrado. ¿Dudas con este? Espacio para dudas, consultas. Sospecho que no. En el siguiente problema me voy a tener que dar una vuelta un poco más larga, porque voy a tener que explicar algo previamente. Dice aquí, la esfera maciza y homogénea de la figura se suelta desde el reposo y luego rueda sin resbalar por la pista curva, construye un modelo energético que le permite calcular la rapidez del centro de masa de la esfera después de descender a una altura h. Aquí voy a tener que explicar algo sobre los cuerpos que ruedan, como esta esfera maciza y homogénea. Voy a tener que hacer un paréntesis más o menos largo acá, antes de entrar al problema. Y tiene que ver con el movimiento combinado de traslación y rotación. Vamos a considerar un cilindro, para la esfera aplica lo mismo, de radio basal R y masa M, que rueda en una superficie horizontal. En un instante cualquiera, la parte baja del cilindro se encuentra en reposo, en la superficie, puesto que no desliza. El eje normal al plano de la figura que pasa por el punto de contacto P se llama eje instantáneo de rotación. Sería este punto de acá, que aquí se llama B, pero debemos llamar P. Y en ese instante la velocidad lineal de toda partícula y del cilindro tiene una dirección perpendicular a la línea que une la partícula con P y su magnitud es proporcional a esa distancia. Ahí tenemos las líneas. Ahora, esta situación equivale a decir que en ese instante el cilindro gira alrededor de un eje fijo que pasa por el punto P, por este punto de acá,
con una cierta velocidad angular omega. Luego, en un instante dado, el movimiento del cuerpo hace equivalente a una rotación pura, por lo tanto la energía cinética total sería un medio del momento de inercia que pasa respecto al eje, respecto a este punto P, que voy a tener que corregir, esto debería llamarse, este debería ser P, no B, por omega al cuadrado. Ahora, aplicamos el teorema de los ejes paralelos, donde hacemos que el momento de inercia P sea igual al momento de inercia del centro de masa, o sea, de giro respecto al punto C más mr al cuadrado, donde ISM es el momento de inercia del cilindro de masa m y radio r con respecto a un eje paralelo que pasa por su centro de masa, y se reemplaza eso, nos va a quedar esta siguiente expresión. Un medio del momento de inercia del centro de masa por omega al cuadrado, más un medio por m por r al cuadrado por omega al cuadrado, y si omega por r igual a b sub m es la velocidad con que se está moviendo el centro de masa del cilindro, nos va a quedar al final esto. Un medio de momento de inercia con respecto al centro de masa por omega al cuadrado, más un medio por la masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado. Entonces, ¿cómo interpretamos esto? De que es un cuerpo que va rodando sin resbalar, se puede interpretar como que tiene dos energías cinéticas, una de traslación y una de rotación. Tenemos una energía cinética asociada al movimiento de traslación, que aquí tengo que hacer un cambio urgente. Este de acá es el de traslación y este de acá es el de rotación. Esta transparencia lo hice hace años, recién me he dado cuenta de errores, de que este de acá, un medio masa por la velocidad del centro de masa al cuadrado, esta es traslación y esta es rotación, porque esta es masa por velocidad y este es momento de inercia por velocidad angular. ¿Eh? Entonces, conclusión, los efectos combinados de la traslación del centro de masa y de la rotación en torno a un eje que pasa por el centro de masa son equivalentes a una rotación pura con la misma velocidad angular con respecto a un eje que pasa por el punto de contacto, de contacto un cuerpo que va rodando. O sea, vamos a tener de que el movimiento de rotación pura en el punto de contacto equivale a una traslación pura más una rotación en torno al centro de masa. Eso es lo que podemos definir. O sea, el rodamiento sin deslizamiento equivale a una traslación pura más una rotación en torno al centro de masa. Entonces, en este punto T de acá, vamos a tener que la velocidad total va a ser la velocidad del centro de masa, que para traslación pura es la misma en todos los puntos, más el punto en rotación pura, donde vamos a tener la velocidad del centro de masa hacia acá, por lo tanto va a tener el doble de la velocidad del centro de masa en ese punto. En el punto central vamos a tener la velocidad del centro de masa más cero, porque se supone que en rotación pura este es el eje de giro y no giraría, por lo tanto vamos a tener en el neto la velocidad del centro de masa. En el punto B, tenemos la velocidad del centro de masa, que es la que tenemos acá, menos la velocidad del centro de masa que está apuntando hacia el otro lado, y tendríamos cero. Todo eso lo voy a ilustrar en el siguiente video que les quiero mostrar. Esta rueda de bicicleta tiene un aro pesado y un eje que puede girar libremente o fijarse a la rueda. Si ponemos la rueda sobre estos rieles inclinados y si su eje puede girar libremente, la rueda se mueve hacia abajo y solo el eje gira. Si fijamos el eje a la rueda de modo que deban girar juntos, ¿cómo cambiará el movimiento de la rueda? Ahora la rueda se mueve muy lentamente, pero tiene mayor energía rotacional cuando llega al final de los rieles.
Como es usual, vamos a repetirlo. Esta rueda de bicicleta tiene un aro pesado y un eje que puede girar libremente o fijarse a la rueda. Si ponemos la rueda sobre estos rieles inclinados y si su eje puede girar libremente, la rueda se mueve hacia abajo y solo el eje gira. Si fijamos el eje a la rueda de modo que deban girar juntos, ¿cómo cambiará el movimiento de la rueda? Ahora la rueda se mueve muy lentamente, pero tiene mayor energía rotacional cuando llega al final de los rieles. Entonces, ¿qué tenemos? De que ahí se ve la diferencia. En ambos casos la energía cinética es la misma, pero en el primer caso, toda la energía cinética es de traslación completa. En tanto, en el segundo caso vamos a tener traslación y rotación repartida, por lo tanto, va a moverse más lentamente, pero a medida de que va... Pero en cambio va a ir girando y eso se lleva a la otra parte de la energía cinética. Ahora, volviendo al problema, vamos a tener que ocupar el momento de inercia de una esfera rellena maciza de masa m y radio r, girando en torno a cualquiera de sus diámetros, que sería esta expresión. En el inicio vamos a tener solamente potencial gravitatoria, y al final vamos a tener energía cinética de rotación y energía cinética de traslación acá. Entonces la energía potencial gravitatoria inicial va a ser m por g por la altura h, y al final vamos a tener la energía cinética de rotación, que es un medio del momento de inercia de la esfera por omega al cuadrado, más un medio de la masa por la velocidad de centro de masa al cuadrado. El momento de inercia de la esfera se reemplaza acá, un medio por 2/5 mr al cuadrado. Se simplifican los dos. Y aquí me queda un medio de la masa por la velocidad de centro de masa al cuadrado. Se simplifican las masas acá. Entonces nos va a quedar GH es igual a 1/5 r al cuadrado omega al cuadrado más un medio de la velocidad de centro de masa al cuadrado. Este r al cuadrado omega al cuadrado lo puedo agrupar como omega por r al cuadrado. Y como esa velocidad de centro de masa va a ser r por omega, nos queda la velocidad de centro de masa al cuadrado acá. Entonces al final nos va a quedar 1/5 por la velocidad de centro de masa al cuadrado más un medio por la velocidad de centro de masa al cuadrado igual a, y eso va a ser igual a 7/10 de la velocidad de centro de masa al cuadrado igual a GH. Puedo despejar la velocidad de centro de masa al cuadrado, que nos quedaría 10/7 GH, se saca la raíz, y tenemos que la velocidad de centro de masa es la raíz de 10/7 GH. No sé si queda alguna duda con este. A ver. No queda ninguna duda, parece. Perfecto. Y ahora vamos al problema de Yapa. Dice aquí, una bolita unida a una cuerda ideal y una varilla homogénea está inicialmente en reposo en las posiciones mostradas en la figura. Encuentra una expresión para la máxima rapidez angular que alcanza cada cuerpo y después el roce. Tenemos dos situaciones similares, una con un cuerpo colgando de una masa y el otro con una barra homogénea.
Vamos a ver el sistema 1. En este caso aquí el centro de masa está justo en el punto M. Acá. La única masa que hay. Tenemos aquí que esto corresponde a una partícula de masa M a distancia R del eje de giro. Por lo tanto, el momento inicial sería mr al cuadrado. Este sería el nivel de referencia. Inicialmente vamos a tener solamente potencial gravitatoria. Y al final vamos a tener solamente energía cinética de rotación. Por lo tanto, reemplazamos, nos va a quedar mg por L, que sería esta distancia, que sería la potencial gravitatoria, y eso sería igual a un medio del momento de inercia por la rapidez angular máxima al cuadrado. Reemplazamos el momento de inercia, nos quedaría en este caso, el momento de inercia sería la masa m mayúscula por L al cuadrado. Si al simplificar la m y una L, nos va a quedar aquí en este lado G igual a un medio por L por omega máxima al cuadrado. Por lo tanto, el omega máxima al cuadrado pasaría a ser 2 por G partido en L. Se saca la raíz cuadrada y nos quedaría que la frecuencia angular máxima en ese punto sería raíz de 2G partido por L. Para este sistema. Para el sistema 1. Por otro lado, para el sistema 2, tenemos la barra delgada de masa m y longitud L girando en torno a uno de sus extremos. Donde en este caso, la energía potencial gravitatoria, como el centro de masa de la barra está justo en la mitad, entonces esa va a ser nuestra referencia para medir la altura de la energía potencial gravitatoria. Por lo tanto, al inicio vamos a tener solamente potencial gravitatoria y al final vamos a tener mitad potencial gravitatoria, mitad cinética. Porque en este punto el centro de masa de la barra va a estar a una distancia L medios. Por lo tanto, inicialmente vamos a tener pura potencial gravitatoria mgl y al final vamos a tener la mitad de la potencial gravitatoria mgl medios más un medio por el momento de inercia por la velocidad angular máxima al cuadrado. Reemplazamos, primero pasamos este restante al otro lado, nos queda mgl medios, reemplazamos momento de inercia, nos va a quedar un medio por un tercio ml al cuadrado, por la frecuencia angular al cuadrado, se simplifican las m, una l y los un medio, nos va a quedar aquí g igual a un tercio l omega máximo al cuadrado, se despeja omega máximo al cuadrado como 3g partido por L, se saca la raíz cuadrada y nos va a quedar que la frecuencia angular máxima en este caso va a ser raíz de 3 por g partido por L. No sé si hay dudas con este. Bueno, detecté una serie de correcciones que tengo que hacer, que me voy a poner a hacerlas inmediatamente antes de subir la versión definitiva de esto al Drive, ¿ok?